Aló, aló, bienvenidos a Proyecto Sapiens. Datos genómicos sugieren dos migraciones principales a Escandinavia después de la última edad de hielo. Escandinavia, zona norte de Europa. Una palabra, a ver, sé que la gente cuando digo una palabra lo relaciona con una imagen, ¿no? Y ya más o menos que sintoniza, ¿no? Ya. Vikingos. Listo. Vikingos. Exacto. ¿Qué significa? Han averiguado qué personas existían antes de los vikingos. ¿Quiénes eran los ancestros de los vikingos? En verdad eran poblaciones variopintas. Ahora tú ves vikingos, Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, ves estos grupos, ¿no? Ves estos grupos, Dinamarca, Noruega, Suecia, y piensas en vikingos, ¿no? Tipos blancones o colorados, ¿no? De cabello rubio, rojo, ¿no? Y de ojos azules o verdes, ¿no? Y pálidos, ¿no? Y a veces hasta rojos, ¿no? Eso, y grandotes, ¿no? Son los vikingos, ¿no? Es un pueblo de campesinos que vivió en ese tiempo, en esa zona, en la zona norte de Europa, que se llama la Escandinavia, que es una zona muy fría y muy ruda la zona, muy ruda. El clima es bastante agreste, pero se mantuvieron ahí. Cuando se crea el Regnum Christianum, ¿no? El Regnum Christianum, después de la caída de Roma, los vikingos comienzan a hacer correrías, comienzan a tomar a hacer excursiones en toda Europa. Llegan hasta Francia, España, cruzan el Ebro, cruzan por los ríos, llegan hasta Constantinopla los vikingos, fundan Rusia, llegan hasta se cristianizan, ¿no? Llegan a cristianizarse también los vikingos. Pero antes de cristianizarse, saqueaban iglesias, ¿no? Conseguían esclavizaban pueblos y así hacían plata, ¿no? Porque en su sitio no había mucho negocio para hacer, ¿no? No había buena cosecha, ¿no? de estos vikingos, ¿no? Ya, eso eran los vikingos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Han encontrado los pueblos que existían antes de los vikingos, ¿no? Aquí estás viendo el mapa, ¿no? Son 3 penínsulas, ¿no? 2 con punta Roma. El que está pegado al Atlántico es Noruega, el que está dentro del mar Báltico, adentrado, es Suecia, y el que está como un triangulito, como una antorchita, es Dinamarca, ¿no? La península de Jutlandia. Entonces, estos 3 pueblos, en verdad, habían 3 reinos, se creó la Unión de Hjalmar en la época moderna, ¿no? Estos 3 reinos se juntan en un solo reino, la Unión de Hjalmar. Pero antes no había solamente la Unión de Hjalmar, eran poblados. Han encontrado la época en la cual eran aldeitas, porque de un momento a otro aparecen reinos chiquitos, pero primero aparecen aldeitas, después aparecen reinos chiquitos y después aparecen los 3 reinos que ya conocemos: Suecia, Noruega, Dinamarca. Han encontrado la época de las aldeitas, ¿no? Cuando aparecen los reinos chiquitos, antes de Suecia aparecen reinos chiquitos, antes de Suecia aparecen reinos chiquitos en todo esto, toda esta zona, ¿no? Ahí ya eran vikingos ya. Me parecen los reinos chiquitos. Pero antes de eso eran otros pueblos que al final se fusionan y crean los pueblos vikingos. Es un estudio que se ha publicado en PLOS Biology, ¿no? Que han visto el tema del máximo glaciar. Sucede que en esa zona hubo un casco de hielo. Entonces, en la mitad de la península había un enorme casco de hielo, así que no podías cruzar transversalmente la península, tenías que dar la vuelta, como ves ahí las líneas, tenías que dar la vuelta y tragarte todo eso y todo eso tenías que aguantártelo, todo eso tenías que darte toda la vuelta ahí. Y ahí recién dabas la vuelta, no podías cruzarlo. Ahora sí se puede cruzar, pero en ese tiempo había un casco enorme de hielo. Eso fue la glaciación último máximo glaciar, que fue hace 10.000 años. Escandinavia fue una de las últimas partes de Europa que recién se deshieló y se volvió por lo tanto habitable. Cuando ya estaba en esa época aún todavía estaba el hielo, habían pequeños pueblitos, chiquititos, ¿no? Han encontrado, cuando empezó a volverse habitable Escandinavia, o sea, pequeños pedazos de tierra, algo había que habitar ahí han encontrado los restos.
los restos arqueológicos, los restos genéticos, ¿no? Que son los primeros colonos posglaciales de Escandinavia, son los primeros colonos. ¿No? Y pues esa es la capa de hielo sobre Escandinavia hace unos 11.500 años, cuando acontecieron las primeras migraciones a Noruega. Pues, ¿qué hicieron? Analizaron restos humanos de 7 personas de la costa atlántica noruega y las islas bálticas. Los dataron con radiocarbono, y eran del Mesolítico. Usaron huesos, sacaron ADN de los huesos para secuenciar el genoma. Y pues, estos cazadores recolectores mesolíticos, ¿no? De la edad de piedra, de la mitad de la edad de piedra de la costa de Noruega, eran más parecidos a los que vivían al este del mar Báltico, o sea, lo que ahora serían los baltos, los estados bálticos y Rusia, eran más parecidos a ellos que a los suecos, que a los que en ese tiempo es ahora, lo que es ahora Suecia, ¿no? Los que ocupaban hace 10.000 años el espacio que ahora es Suecia, ¿no? O sea, los noruegos eran más parecidos a los que estaban en la tierra firme, a Estonia, ¿no? A los que en ese tiempo era Rusia, porque eso era hace 10.000 años, eran más parecidos a los que estaban en Rusia de ese entonces que a los que estaban a su costado. Eran bien diferentes con los que estaban a su costado, los noruegos. Eran bien diferentes. ¿Y qué sucede? Y mientras que los que estaban en Suecia eran más parecidos a los indígenas europeos, porque también existe el indígena europeo. Bueno, ya dejó de existir porque con las migraciones ya prácticamente desapareció ese fenotipo, ¿no? Esa etnocultura del indígena europeo. Entonces, pues ¿por qué responde a esto? Esa enorme capa de hielo que había en la mitad de la península escandinavia, esa enorme capa. Entonces tenemos yacimientos arqueológicos que han estado sujetos a distintos tipos de investigación durante más de un siglo, y es emocionalmente ver que los datos genéticos pueden agregar a la comprensión de estos grupos de cazadores recolectores. Entonces, estos grupos eran genéticamente más diversos que los grupos que vivían al mismo tiempo en el centro, este y sur de Europa. Más diversos, ¿no? El centro y este, ellos lo contrasta el patrón observado, que se encuentran más variaciones genéticas en el sur de Europa y menos en el norte, ¿no? O sea, que era diferente, ¿no? Antes, hace más de 10.000 años, los indígenas europeos eran bien parecidos. Pero en el norte de Europa, en la zona de Escandinavia, había diversos tipos de razas, entre ellos los indígenas europeos. Ahora es al revés, ¿no? Que en esa zona de Escandinavia, vikingo noruego, vikingo sueco, vikingo danés, todos tú lo ves, son iguales, ¿no? Hasta los mismos idiomas, hasta se entienden el idioma, ¿no? Hasta se entienden, ¿no? Son iguales, o sea, son muy homogéneos, ¿no? Pero en el sur en Europa continental, ahí tú ya ves alpinos, balcánicos, ves a los italianos, a los españoles, ¿no? Ves a los franceses, ¿no? A los eslavos en el oriente, a los alemanes en el centro europeo, ¿no? Que son variados, son distintos, ¿no? Antes era al revés. Antes era al revés. Y ahora estamos frente a otra etapa, que es la migración masiva de africanos y medio orientales y gente del Medio Oriente a Europa. Prácticamente es una decolonización. O sea, estas razas ya van a desaparecer, ¿ya? ¿Sí? La raza europea, ya los europeos, la distinta variedad, la diversidad europea, esa diversidad que está hablando el científico, de las variaciones genéticas en Europa, en el sur de Europa, ¿no? Eso va a desaparecer, ¿no? Y la uniformidad genética que después apareció en Europa del Norte también va a desaparecer, ¿no? O sea, todo eso va a desaparecer por el plan Kalergi, ¿no? El plan Kalergi, que es buscar, así como hubo el plan Mengele de los nazis para formar la raza superior, hay un plan Kalergi para formar la raza inferior. Y Kalergi fue el fundador de la Unión Europea. Ahora entiendes por qué dejan entrar tanto refugiado. Ya terminó la guerra y los refugiados siguen ahí. Ahí está. Entonces,
¿qué tenemos? Tenemos los dos grupos que migraron de Escandinavia en el Mesolítico, eran genéticamente distintos y exhibían una apariencia física diferente. La gente del sur mostraba ojos azules y piel oscura. El indígena europeo es de ojos azules y piel oscura. No es como te lo dice el nazismo, ¿no? Lo que el nazismo no sabe es que su modelo filogenético, su modelo fenotípico de raza superior es sino la mezcla de otras razas, ¿no? De este indígena europeo de ojos azules y piel oscura y otra gente que es la gente del noreste, creo que eran achinaditos como los rusos, ¿no? Que era pálido, era de piel pálida, ¿no? Y eran de colores de diversos ojos, o sea, había variación, había ojos azules, verdes, marrones, negros, ¿no? Esa era la gente que viene de la zona de más al norte de Europa, la zona noroeste, cerca a la zona ártica, ¿no? Esa gente es de ojos, de variación de colores de ojos y piel pálida, ¿no? La gente que viene del sur, el indígena europeo, ¿no? Que era el fenotipo predominante en esa zona, era de ojos azules y piel pálida. Después viene otra migración, ¿no? Que ya lo vamos a hablar después, que del Medio Oriente, ¿no? Gente blanca, de cabello negro y ojos negros, que comienza a colonizar esa zona y se fusiona con este indígena, ¿no? Con este indígena europeo, ¿no? Como son agricultores, abarca más gente por densidad. En cambio, el cazador necesita un costo de caza, es menos gente, por eso su fenotipo se perdió, ¿no? O sea, pero el genotipo sigue durmiendo, ¿no? Entonces, ese es el origen de los europeos, los vikingos, ¿no? Esas dos razas. En verdad no digo raza en un modo convencional, ¿no? Porque solamente existe la raza humana, ¿no? Son fenotipos etnoculturales. Entonces, los cazadores del Mesolítico se enfrentaban a un clima de alta latitud asociado con bajos niveles de luz solar en invierno, lo que provocaba bajas temperaturas y era un entorno muy desafiante. Entonces, los humanos hacían frente a este cambio, a estos bajos niveles de luz solar en invierno, el clima, la baja temperatura, y también se adaptaban genéticamente a estos entornos. Por eso son pálidos. O sea, de todos estos fenotipos, por una cuestión de adaptación, el fenotipo del pálido, ese fenotipo fue el que predominó más. Era el que más se adaptaba. El equipo descubrió que las variantes genéticas asociadas a la pigmentación ligera de la piel y los ojos se transmitían en promedio con mayor frecuencia entre los cazadores recolectores escandinavos que en sus ancestros de otra parte de Europa, ¿no? O sea, estas variantes genéticas de pigmentación de la piel y los ojos se transmitían con mayor frecuencia entre los cazadores recolectores escandinavos, ¿no? Estos primeros escandinavos, ¿no? Que en sus ancestros, ¿no? En sus ancestros de otras partes de Europa, ¿no? O sea, adquirieron eso, ¿no? O sea, los indígenas europeos que suben a la península escandinava, comienzan a generar estos nuevos variantes genéticas, ¿no? Y así es como surge el pueblo vikingo. Eso es lo que han encontrado hace 10.000 años, después de que Escandinavia se volviera libre de hielo, ¿no? En este momento, diferentes grupos de migrantes ingresaron a la península escandinava, un proceso de migración hacia Escandinavia que hemos visto una y otra vez, en la edad de piedra, en la edad de bronce y en los tiempos actuales. Eso es lo que ha pasado. Bueno, espero que te haya gustado esta parte, ¿no? De Proyecto Sapiens y nos vemos en otra ocasión. Saludos.